tiempo, creo que vamos a comenzar. Eh, Muy buenos días o buenas tardes para algunos de ustedes. Bienvenidos al seminario web auspiciado por Response Biomedical. Estamos acá con el doctor Edgar Carrizales, y que nos va a presentar o a hablar sobre abordaje diagnóstico de la insuficiencia cardíaca en los usos de biomarcadores en la práctica. Siguiente, por favor. Primero que nada, voy a hablarle un poco de nosotros como presentación corporativa. Nosotros somos Response Biomedical, una empresa formada en 1991, ubicada en la ciudad de Vancouver, Canadá. Hermosa ciudad, como pueden ver ahí en la foto. Es una empresa de capital privado, en el cual tenemos el diseño y el desarrollo o responsables del diseño y el desarrollo de la plataforma RAMP, que es fabricada 100% en Canadá. En cuanto a la calidad y el sistema de calidad, nuestros productos cuentan con la certificación, acreditación de NCAP para dispositivos médicos, y nuestros productos son vendidos a nivel global. Siguiente, por favor. La estructura del seminario va a ser una duración de aproximadamente 30 40 minutos, y consta con una sección de aproximadamente 10 minutos al final de esta sesión. Eh, si tienen preguntas, por favor, indíquenlas en el cuadro de Q&A, y a continuación van a ser respondidas por el doctor Carrizales. Y si no hay tiempo para contestarlas todas, se puede poner en contacto con nosotros, y nosotros de alguna manera les hacemos llegar vía email, por ejemplo. Ahora les presento acá al doctor Edgar Carrizales, y yo voy a resumir aquí su gran currículum. Él es médico internista y cardiólogo clínico de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con formación en insuficiencia cardíaca avanzada en Europa y especialización en cardio-oncología. Es profesor y coordinador de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca en el Hospital Universitario. Es miembro activo de destacadas sociedades internacionales de cardiología y Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Y ahora, doctor Carrizales, muchas gracias por estar acá, y yo le dejo el, el- el escenario. Gracias por la invitación y gracias por la introducción. Es un placer estar con ustedes el día de hoy para hablar un poco sobre un reto en realidad en la insuficiencia cardíaca, que es la sospecha, el abordaje diagnóstico y interpretación de los resultados, específicamente hablando de los biomarcadores. Entonces, yo siempre he creído que la mejor forma de aprender es a través de casos clínicos y esta sesión está basada en eso. Les presento el primer caso. Este es el caso de una mujer de 65 años de edad que vive con diabetes, hipertensión arterial y osteoartrosis de rodilla. Además de esto, vive con obesidad con un índice de masa corporal de 37 kilogramos por metro cuadrado. Esta paciente tiene una historia de disnea progresiva de 8 meses de evolución, que ahora es de medianos esfuerzos. La paciente tiene edema en miembros inferiores, ella dice que se le hinchan los tobillos y ha llegado a requerir hasta 2 almohadas para poder dormir con comodidad sin tener esa sensación de falta de aire. Esta paciente ha sido vista por múltiples médicos de primer contacto. Todos ellos han atribuido sus manifestaciones a su problema de obesidad y le han dado recomendaciones de perder peso y de hacer ejercicio. La paciente se siente confundida porque le dan las rodillas y le falta el aire y no puede hacer ejercicio y por lo tanto no ha logrado perder peso. Y la realidad es que nadie ha logrado ayudarle en su problema de verdad. Su presión arterial es un poco elevada y tiene algo de datos de congestión. Su electrocardiograma sin gran alteración, un poco de dilatación de aurícula izquierda, mala progresión de la onda R en las derivaciones precordiales, pero en realidad sin datos francos de isquemia y con un ligero deterioro de la función renal y algo de proteinuria medida por esta relación de albúmina-creatinina en muestra única de orina. Si pensamos en esta paciente, muy probablemente a todos nos recuerde sobre este concepto nuevo del síndrome cardiorrenometabólico, que es un concepto que trata de englobar la enfermedad cardiovascular, los trastornos metabólicos y la enfermedad renal en un solo síndrome que ocurre a través de un espectro de severidad. Y que tal vez lo más importante de todo es que tiene como principal orquestador o como origen la presencia de una acumulación excesiva de tejido adiposo disfuncional, obesidad visceral. Entonces,
Si pensamos en esta paciente definitivamente tiene obesidad, vive con obesidad y tiene aumento en el tejido adiposo visceral disfuncional, tiene hipertensión, tiene diabetes, vive con enfermedad renal crónica. Sin duda alguna es una paciente que cabe muy bien o encaja muy bien en este concepto del síndrome cardiorrenal metabólico y que si tuviéramos que clasificarla en el espectro de severidad, tal vez correspondería a una etapa 2 de este síndrome. La pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿qué hay del deterioro de la clase funcional de esta paciente? ¿Podría en realidad ser este un dato de enfermedad cardiovascular o será realmente solamente que está fuera de peso y que está fuera de condición? ¿Cómo deberíamos abordarla? Y la pregunta real es si ustedes creen que esta paciente pueda tener insuficiencia cardíaca. Si partimos del hecho de que esta es una sesión de insuficiencia cardíaca, pues claro que la respuesta es muy evidente, pero la realidad es muy diferente. Cerca de un 40% de los pacientes que tienen diagnóstico de insuficiencia cardíaca antes del diagnóstico ya han visitado al menos a un médico de primer contacto con síntomas y signos sugestivos de la enfermedad en los 5 años previos. Estos pacientes pasan muchos años y pasan por muchos médicos antes de ser diagnosticados. Solo el 10% de estos pacientes se les solicita un ecocardiograma, solo el 5% de los pacientes se les solicitan péptidos natriuréticos que son esenciales para el diagnóstico. Solamente el 3% de los pacientes se les solicitan ambos estudios y cuando se les pregunta a los médicos de primer contacto cuál es la razón de esta, desafortunadamente casi siempre la respuesta es que no conocen bien la enfermedad, no la sospechan y no saben cómo proceder en el proceso diagnóstico de la enfermedad. Y para poder diagnosticarla, entonces primero tenemos que saber qué es la insuficiencia cardíaca. Y para esto, ahora contamos con la definición universal de la insuficiencia cardíaca, que dice que la insuficiencia cardíaca es un síndrome constituido por signos y síntomas comunes. La disnea progresiva, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna son tal vez los síntomas más francos de insuficiencia cardíaca y la elevación de la presión venosa yugular con el reflujo hepatoyugular, taquicardia, desplazamiento del impulso apical son tal vez los signos más francos de la enfermedad. Estos signos y síntomas deben estar causados por alguna alteración estructural o funcional cardíaca y deben ser corroborados siempre por una medición objetiva y no existe algo más objetivo que la elevación de los péptidos natriuréticos para esto. Los péptidos natriuréticos son moléculas, hormonas, proteínas que se liberan de los cardiomiocitos cuando los cardiomiocitos están estresados. Cuando las presiones dentro de las cámaras cardíacas se elevan, esta es la respuesta biológica del corazón, liberar péptidos natriuréticos cuya acción biológica es estimular la diuresis y la natriuresis a nivel renal para tratar de deshacerse de todo ese aumento de la presión. Si hay insuficiencia cardíaca, debe haber aumento de las presiones dentro de las cámaras cardíacas y por lo tanto debería haber elevación de los péptidos natriuréticos. Si los péptidos son normales, el diagnóstico se hace mucho más difícil. Entonces, para diagnosticar la enfermedad deberíamos tratar o buscar de cumplir con la definición universal de la enfermedad. Hablando específicamente de la clasificación de la insuficiencia cardíaca, sabemos que lo más común es clasificarla con la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Y tenemos insuficiencia cardíaca de fracción de eyección reducida cuando esta fracción de eyección es del 40% o menos. Insuficiencia cardíaca de fracción de eyección preservada cuando la fracción de eyección es del 50% o más. Y hay un espectro intermedio que es la insuficiencia cardíaca de fracción de eyección levemente reducida cuando la fracción de eyección está entre un 41 y un 49%. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, perdón, y, perdón, y que el corazón se ve como el corazón de la derecha, un paciente que tiene disnea, que tiene congestión, y tú ves este corazón, el corazón prácticamente no se mueve, las paredes están adelgazadas, los ventrículos están dilatados, el diagnóstico es muy sencillo, es muy rápido y es evidente. El verdadero reto es el paciente que tiene insuficiencia cardíaca de fracción de eyección preservada, porque cuando uno ve estos corazones, los corazones parecen funcionar bastante bien. Se ven algo engrosados, pero en realidad tú ves este corazón y dices, pues disfunción no parece tener. Del lado de la insuficiencia cardíaca de fracción de eyección reducida, usualmente hay muerte celular verdadera, hay reemplazo del tejido celular del cardíaco, los cardiomiocitos, por fibrosis, adelgazamiento de las paredes y disfunción sistólica severa. En la insuficiencia cardíaca de fracción de eyección preservada usualmente hay inflamación, hay fibrosis, hay endurecimiento de las cámaras cardíacas y hay un empeoramiento, sobre todo en la manera en la que se relaja el ventrículo izquierdo. Entonces, este es el verdadero reto, reconocer a estos pacientes. Para proseguir entonces en cómo diagnosticar la enfermedad, deberíamos conocer bien quién es el paciente con insuficiencia cardíaca de fracción de eyección preservada. El resto de esta sesión está enfocado en la preservada,
porque es donde está el verdadero reto diagnóstico. Eso esto es importante. Y entonces, recientemente, la manera en la que vemos esta enfermedad ha cambiado un poco, el paradigma y el origen de la enfermedad ha cambiado un poco. Ahora sabemos que seguramente la insuficiencia cardíaca de fracción de eyección preservada tiene como principal origen la acumulación de tejido adiposo disfuncional y de adiposidad visceral, abdominal. El tejido adiposo es un tejido activo endocrinamente y usualmente libera sustancias que se llaman adipoquinas. Estas adipoquinas liberadas por el tejido adiposo de las personas sanas son cardioprotectoras, son antiinflamatorias, son antifibróticas y producen natriuresis. Cuando el tejido adiposo se acumula en exceso y cuando se vuelve disfuncional y se inflama, entonces las adipoquinas que secreta son adipoquinas proinflamatorias, profibróticas, antinatriuréticas, y esto eventualmente es lo que daña al tejido cardíaco, daña al miocardio, daña a otros órganos como los riñones y eventualmente es lo que hace que el paciente progrese a tener insuficiencia cardíaca de fracción de eyección preservada manifiesta. Esto nos ha llevado entonces a un cambio en cómo vemos a la insuficiencia cardíaca de fracción de eyección preservada y sabemos que en el centro o en el origen de esto siempre está ese exceso adiposidad visceral. La pregunta es, ¿en realidad los pacientes con insuficiencia cardíaca de fracción de eyección preservada tienen exceso de adiposidad visceral? Este es un subanálisis del estudio Paragon. El estudio Paragon fue un estudio que evaluó el uso de sacubitril valsartán en pacientes con insuficiencia cardíaca de fracción de eyección preservada. Y este subanálisis demostró que cuando la obesidad abdominal se evaluaba por un índice que se conoce como el índice de cintura-altura, que específicamente evalúa la obesidad abdominal, cerca del 96% de los pacientes tenían una alteración de este índice, o sea, la obesidad central o abdominal es prácticamente universal en los pacientes con insuficiencia cardíaca de fracción de eyección preservada. Si tú tienes un paciente frente a ti que tiene disnea y que se le hinchan un poco los pies y que este índice está francamente alterado, deberías pensar dentro de tus diagnósticos diferenciales a la insuficiencia cardíaca preservada. Hay que recordar que esta es una enfermedad casi siempre asociada al paso de los años. Las personas de más edad tienen más riesgo de tener la enfermedad. Es algo más prevalente en mujeres. Más del 90% de los pacientes tienen hipertensión arterial. Cerca del 50%. Se cortó. Ya. ¿Me están escuchando, verdad? Creo que sí. Sí, sí, sí se escucha. Perdón. Cerca del 90% de los pacientes tienen hipertensión arterial. 50% de los pacientes tienen diabetes y hasta 50% de los pacientes pueden tener fibrilación auricular. Entonces, cuando vemos esto, en una persona que tiene datos clínicos sugestivos de insuficiencia cardíaca debería ayudarnos a aumentar la sospecha diagnóstica. Conocemos todos cuáles son las manifestaciones clínicas más frecuentes, ya se los mencioné, la disnea, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, la fatiga. En los signos, tal vez la elevación de las presiones venosas yugulares es lo más franco. Hay otros datos clínicos que no son tan específicos de la insuficiencia cardíaca, pero que sí son muy frecuentes y que deberían hacernos sospechar la enfermedad, como el edema periférico, la presencia de estertores crepitantes, la presencia de taquicardia o irregularidad del pulso que pueden sugerir la presencia de fibrilación auricular como una manera de tratar de ayudar a los médicos de primer contacto a recordar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Nosotros aquí en el hospital en una insuficiencia cardíaca creamos esta mnemotecnia que se llama Liquid. Se llama Liquid porque el dato cardinal de los pacientes con insuficiencia cardíaca es la congestión y al final de cuentas la congestión es líquido. Entonces tratamos de unir en la sospecha diagnóstica con esa manifestación cardinal. Liquid, la L es por leg edema, edema de miembros inferiores, la I es por incremento de la presión venosa yugular, la Q se refiere a quiet lungs, porque los pacientes pueden tener estertores o pueden tener derrame pleural, entonces debe hacernos sospechar. La I se refiere a incremento de la frecuencia cardíaca o irregularidad del pulso que puede sugerir la presencia de fibrilación auricular. Y la D se refiere al carácter de la disnea progresiva, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna. Y lo que le decimos aquí a los médicos es que si tu paciente tiene líquido, debería sospechar insuficiencia cardíaca. Y una vez sospechada la insuficiencia cardíaca, entonces hacemos estudios. El primer estudio siempre debería ser la medición de péptidos natriuréticos, específicamente NT-proBNP. Ya les expliqué por qué, es una respuesta biológica. Entonces, desde hace mucho tiempo sabemos que hay valores de corte para descartar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Depende de en qué contexto evaluamos al paciente, si el paciente es evaluado en la consulta ambulatoria, si el paciente es evaluado en la sala de urgencias. Para la consulta, usualmente un NT-proBNP debajo de 125
y un menos de 300 para el paciente en la sala de urgencias ayuda a descartar el diagnóstico. Pero también sabemos que ahora hay valores de corte que se ajustan a la edad del paciente porque la edad eleva el nivel de péptido natriurético que pueden servirnos para hacer el diagnóstico con una buena precisión, incluso sin necesitar inmediatamente la confirmación con un ecocardiograma. Y esos son los valores que les muestro ahí en esas tablas. Es muy importante recordar siempre que hasta un tercio de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca de fracción de eyección preservada pueden tener niveles de péptido natriurético que están por debajo de los valores de corte. La insuficiencia cardíaca de fracción de eyección preservada es una entidad que se caracteriza por tener niveles de péptidos natriuréticos que son bajos. Los pacientes pueden tener la enfermedad y tener niveles de péptidos natriuréticos normales. Entre más índice de masa corporal, menor nivel de péptidos natriuréticos. Esto parece ser porque los péptidos se metabolizan en el tejido graso, esa es una de las explicaciones. Y entonces siempre deberíamos considerar ajustar los niveles de corte para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca al índice de masa corporal, así como lo muestro en las diapositivas. A esta paciente que yo les presenté le medimos un NT-proBNP, un péptido natriurético terminal, y su valor era de 237. Cuando lo ajustamos a la edad, pero no la índice de masa corporal, el corte debería ser de 250, tal vez se queda un poquito abajo para soportar más el diagnóstico, pero cuando lo ajustamos al índice de masa corporal, el valor es de 175, no hay duda de que esta paciente tiene un NT-proBNP que está elevado. Lo siguiente entonces es hacer un ecocardiograma. Y a esta paciente le hicimos este ecocardiograma. Y este ecocardiograma, ustedes pueden ver que el ventrículo izquierdo parece que se contrae bastante bien. Tiene una fracción de eyección que está por arriba del 50%, en un 55%. Eso nos dice que tal vez esta insuficiencia cardíaca es preservada. Tiene algo de dilatación de la aurícula izquierda. Tiene algo de engrosamiento del ventrículo izquierdo con una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y esta paciente, en la evaluación de la función diastólica, o sea, en la evaluación de la relajación del ventrículo izquierdo, solamente tenía una disfunción diastólica grado 1, algo muy sutil. Y si yo les acabo de decir entonces que el proceso es que estos miocardios se tornan rígidos y que no se relajan bien, tal vez uno pensaría, bueno, entonces la función diastólica debería ser peor y tal vez esto no me ayuda a soportar el diagnóstico. Entonces, utilizamos el ecocardiograma para confirmar que el fenotipo es de insuficiencia cardíaca de fracción de eyección preservada, que tiene una fracción de eyección de más del 40, del 50%. La pregunta es, ¿deberíamos en realidad utilizarlo para buscar disfunción diastólica que nos ayude a soportar el diagnóstico? Y entonces, una vez teniendo estos valores ecocardiográficos, las guías nos mandan a estos algoritmos que son muy complejos y rebuscados y que al final solamente tratan de ayudarnos a saber si estos pacientes tienen elevación de las presiones dentro de las cámaras cardíacas, o sea, si tienen disfunción diastólica. La realidad es que ahora sabemos que un gran porcentaje de pacientes que tienen diagnóstico confirmado de insuficiencia cardíaca de fracción de eyección preservada, confirmado con cateterismo cardíaco derecho con estrés, que es el gold standard para diagnosticar la enfermedad, más de un 60% de los pacientes pueden tener ecocardiogramas con funciones diastólicas normales o solamente con disfunción grado 1. Eso deja en duda en realidad la utilidad o la necesidad de tener disfunción diastólica severa para hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Estos estudios también nos dicen que interpretar estos resultados tomando en cuenta la probabilidad pretest, la probabilidad de que el paciente tenga el diagnóstico final de la enfermedad, ayuda bastante. Entonces, utilizamos un score como este que yo les muestro aquí, que es el AVA score, que toma en cuenta la edad, el índice de masa corporal y la presencia de fibrilación auricular. Yo les acabo de decir que estos factores son los de los que más pesan o los más prevalentes en esta enfermedad. Entonces, cuando los pacientes tienen un AVA score con una probabilidad pretesta alta, usualmente de más del 90%, y tienen funciones diastólicas que son normales o grado 1, vean ustedes que esto prácticamente no ayuda para descartar la enfermedad. Deberíamos sospechar fuertemente la enfermedad. En cambio, los pacientes que tienen este AVA score muy elevado y que aparte tienen disfunciones diastólicas más severas, claro que esto ayuda a confirmar el diagnóstico. Por otro lado, tenemos los pacientes que tienen una probabilidad pretest muy baja con este AVA score y que tienen disfunciones diastólicas que son normales o solamente con disfunción grado 1, tal vez nos ayuda más a descartar la enfermedad, pero como quieran no la descarta por completo. Entonces, la probabilidad pretest es algo que juega mucho y es un mensaje muy importante. Entonces, en esta paciente tenemos la clínica.
tenemos péptidos elevados y tenemos un ecocardiograma que tal vez no nos ayuda mucho, pero que tiene algunas cosas que nos hacen sospechar la enfermedad. ¿Qué sigue entonces? Y la evidencia y la ciencia nos dice que sigue esto: poner todas esas variables en estos algoritmos o en estos scores que son muy complejos, que difícilmente nos acordamos de ellos, que nos dificultan en la práctica diaria. Estos son dos scores, uno es el HFpEF score y el otro es el HFA-PEF score. Ambos son scores de probabilidad de que un paciente tenga el diagnóstico final. El primero es un score que se basa más en el riesgo y eso es algo bueno, pero que desafortunadamente no considera los valores de péptidos natriuréticos. Y el segundo es un score que es mucho más complejo, que sí toma en cuenta los péptidos natriuréticos, pero que no los ajusta ni a la edad ni al peso, y que lo bueno tal vez es que le da un poco de peso a la morfología del ventrículo izquierdo. Son muy complejos y es demasiado texto. Uno no se acuerda de esto cuando tiene el paciente enfrente. Y una de las cosas más que tienen como desventajas es que muchos pacientes terminan estar en un rubro indeterminado y no sabe si el paciente tiene o no tiene la enfermedad, y que estos scores utilizan variables de disfunción diastólica y yo les acabo de demostrar que esto no siempre está presente. Entonces, ¿por qué no mejor seguir este principio que es el principio KISS, que dice Keep it simple, stupid, para no ser tan impropio? Entonces, en lugar de stupid, yo les digo keep it simple, structure, y estructura, refiriéndome a la estructura del ventrículo izquierdo. Y esto es porque muchos de los estudios contemporáneos que han evaluado la efectividad de ciertas terapias para la insuficiencia cardíaca de fracción de eyección preservada han utilizado como criterio de entrada no la presencia de disfunción diastólica. La disfunción diastólica ni siquiera la mencionan. Utilizan como criterio de entrada la presencia de alteraciones estructurales cardíacas. Entonces, deberíamos recordar esto y buscar alteraciones estructurales cardíacas para soportar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca de fracción de eyección preservada. Dilatación de la aurícula izquierda, que eso es un dato franco de que las presiones en esas cámaras cardíacas han estado elevadas por mucho tiempo. Engrosamiento del septum interventricular y aumento de la masa del ventrículo izquierdo como cambios estructurales del ventrículo izquierdo. Ahí hay fibrosis, ahí hay hipertrofia. Eso soporta el diagnóstico. En esta paciente que yo les presenté, la probabilidad pretest era muy alta. Esta paciente tenía líquido, tenía congestión, tenía niveles de péptidos natriuréticos elevados, al menos ajustados, y un ecocardiograma que tenía una fracción de eyección que estaba en el rubro de preservada con cambios estructurales. No hay duda de que esta paciente tenía insuficiencia cardíaca. Entonces, específicamente con el diagnóstico, esta es la manera en la que yo lo veo. Siempre escucho la probabilidad pretest. Cuando la probabilidad es baja, los péptidos natriuréticos son bajos, el ecocardiograma no es sugestivo, y el ecocardiograma no es sugestivo de la enfermedad, en realidad el diagnóstico es poco probable y tal vez podrías descartarlo. Cuando la probabilidad pretesta es elevada y tus estudios diagnósticos te ayudan, entonces puedes soportar el diagnóstico. Pero cuando los péptidos natriuréticos son bajos y el eco no es concluyente, el paciente tiene una probabilidad pretesta muy alta, no deberías descartar la enfermedad, deberías de seguirla sospechando. Recuerden siempre que si tu paciente tiene líquido, deberías pensar y buscar insuficiencia cardíaca. Ante cualquier dato sugestivo, sospecha y busca, porque la sospecha es el primer paso para iniciar el abordaje diagnóstico. Siempre es bueno iniciar el abordaje diagnóstico con péptidos natriuréticos. Cuando los péptidos natriuréticos están por arriba del valor de corte, ajustado a la edad, tal vez confirme el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Si están por debajo del valor de corte, siempre recuerden otra vez la probabilidad pretest y recuerden que la falla preservada es casi siempre igual a péptidos bajos. Si la sospecha es alta, no descarten el diagnóstico. Recuerden siempre ayudarse ajustando al índice de masa corporal los valores de corte. El ecocardiograma nos ayuda a confirmar el fenotipo. Hay que buscar alteraciones estructurales porque si son anormales y el paciente tiene síntomas, los péptidos natriuréticos sugieren, entonces eso es insuficiencia cardíaca. La presencia de disfunción diastólica apoya el diagnóstico y tiene valor pronóstico, pero cuando está ausente no descarta el diagnóstico de falla preservada. Siempre hay que pensar que este paciente puede tener alguna otra afección cardíaca como causa de los síntomas, hay que buscarla, hay que descartarla para poder hacer el diagnóstico. Yo les dije al principio que para diagnosticar la enfermedad deberíamos buscar cumplir con la definición universal. En esta paciente lo hicimos, tenía signos y síntomas, tenía una alteración estructural y tenía péptidos natriuréticos elevados. Esta paciente tiene insuficiencia cardíaca. Estos scores que yo les presenté funcionan muy bien cuando la probabilidad es muy baja o cuando la probabilidad es muy alta. Hay muchos pacientes que quedan en ese rubro intermedio. Cuando eso sucede, hay que recordar que estos pacientes casi siempre tienen disnea con los esfuerzos. Camino un poco y me canso, camino un poco y me falta el aire. Los péptidos usualmente son bajos. Entonces, ¿por qué no pensar
en reproducir ese esfuerzo que lleva al paciente a tener síntomas. Estos pacientes los subimos a un aparato como este, que es un cicloergómetro, es una bicicleta estática, y los ponemos a hacer ejercicios mientras les hacemos un ecocardiograma para ver si ese estrés hemodinámico del ejercicio desencadena alteraciones funcionales que nos puedan ayudar a soportar el diagnóstico. Para tratamiento, esta paciente recibió lo que yo le llamo el combo HEF-PEF, combo para insuficiencia preservada, un ISGLT2 como dapagliflozina o empagliflozina, un antagonista de receptores de mineralocorticoide no esteroideo como la finerenona y definitivamente un agonista de receptores de GLP-1 como la semaglutida. Esto es lo que le toca a esta paciente sin duda alguna. Un poco de diuréticos, desde luego, incluir cardioprotectores para tratar la presión arterial. A esta paciente le hicimos esto, su respuesta fue bastante buena. La paciente ahora camina, está perdiendo peso, se siente bien, no tiene dolor. Y eso es lo que pasa con los pacientes con insuficiencia cardíaca de fracción de eyección preservada. El siguiente es un hombre de 58 años de edad. Vive con diabetes, hipertensión, con un índice de masa corporal de 28 kilogramos por metro cuadrado y tiene alterado este índice de cintura-altura en 0,61, lo normal es 0,50. Recibe metformina con sitagliptina y amlodipino con hidroclorotiazida para sus comorbilidades. En realidad está asintomático, es sedentario, no se exige tanto, pero el paciente se siente bien y tiene esa sonrisa como la que se ve ahí en la imagen. Su presión arterial tampoco es muy mala y no tiene datos francos de congestión. Su función renal tiene ligero deterioro con algo de proteinuria por esta relación de albúmina, creatinina, orina de muestra única, pero tampoco nada muy severo. La pregunta es, ¿valdría la pena medirle un NT-proBNP a este paciente? Y la respuesta es que yo lo hice, yo le medí un NT-proBNP y este paciente tiene un NT-proBNP de 157. Tenía duda y le hice un ecocardiograma que era completamente normal y seguí teniendo duda y lo subí al cicloergómetro para estresarlo y no hubo ni una alteración. Entonces ahora tenía enfrente a este paciente con un NT-proBNP de 157 completamente asintomático y no había nada de todas las cosas y trucos que yo les acabo de decir, ninguna me ayudaba. No es un NT-proBNP normal con rigor, tampoco está por arriba del valor de corte ajustado a la edad. Este paciente no tenía síntomas. ¿Qué le voy a decir al paciente? Y después recordé el concepto de estrés miocárdico, estrés cardíaco, elevación de péptidos natriuréticos en un paciente asintomático. Esto está escrito sobre todo en poblaciones de pacientes diabéticos y ustedes pueden ver que cuando tomamos en cuenta esto, el valor de corte para una persona de la edad del paciente que les presenté es de 150, este paciente tenía 174. La respuesta es que este paciente tiene estrés miocárdico. Entonces, ¿será el estrés miocárdico en realidad una entidad clínica relevante o solamente fue un truco para salvarme de este resultado que no me decía mucho? Y la verdad es que está bien demostrado que en personas que viven con diabetes, tener elevaciones del péptido natriurético, incluso asintomáticos, se asocian a un mayor riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca o de morir en el seguimiento. Si lo vemos desde el contexto del síndrome cardiorrenometabólico, el estadio 3 de este síndrome cardiorrenometabólico toma en cuenta la insuficiencia cardíaca subclínica y el criterio para diagnosticar insuficiencia cardíaca subclínica en este síndrome es la elevación de los péptidos natriuréticos. Aquellos pacientes que están en el estadio 3 o 4 de este síndrome cardiorrenometabólico tienen más riesgo de morir o tienen más riesgo de tener insuficiencia cardíaca en el seguimiento. Definitivamente, el estrés miocárdico es una entidad clínica relevante. Definitivamente deberíamos considerar hacer péptidos natriuréticos en esta población para detectar estrés miocárdico. Entonces, en este paciente, ¿será estrés miocárdico o será falla cardíaca de fracción de eyección preservada? ¿Y qué hacemos? ¿Lo tratamos como falla cardíaca preservada o tratamos sus comorbilidades con intervenciones que nos ayuden a prevenir el desarrollo de insuficiencia cardíaca de fracción de eyección preservada? En realidad, al final, es muy similar. Un ISGLT2 para este paciente, como dapagliflozina o empagliflozina, porque tiene evidencia probada de reducir el riesgo de progresión a insuficiencia cardíaca. Definitivamente consideraría un antagonista de los receptores de mineralocorticoide no esteroideo como la finerenona, porque este paciente tiene algo de proteinuria, tiene diabetes, y estos medicamentos han demostrado reducir el riesgo de desarrollo de insuficiencia cardíaca. Y claro que este paciente tenía obesidad abdominal, tiene un exceso de adiposidad visceral y hay que atacarla directamente, y esto se ataca con agonistas de receptores del GLP-1. Lo consideraría al menos orales. Hay que enviarlo a nutrición, hay que enviarlo a hacer ejercicio y reevaluarlo con una buena T-proBNP para ver cómo se ha comportado la tendencia de los biomarcadores. Y por último, les presento a esta paciente, un verdadero reto, una mujer de 72 años de edad que vive con diabetes, que vive con hipertensión,
con índice de masa corporal de 36 y con un índice de cintura altura de 0,7, muy alterado, osteoartrosis y lumbalgia. La paciente se veía así como la foto cuando la vi en la consulta. Esto es inteligencia artificial, pero es increíble cómo se parece. La paciente no podía decir 3 palabras sin agitarse. Tenía parteortopnea, tenía 2 semanas durmiendo sentada, casi sin dormir y mucho de miembros inferiores. Ella decía que vivía con mucho dolor y que entonces utilizaba muchos suplementos y remedios naturistas para combatir ese dolor. Su presión arterial no era muy mala y tenía congestión franca. Cuando vi a esta paciente dije, esto es insuficiencia cardíaca. Y esperaba ver un nivel de péptido natriurético muy elevado. Le pedí el NT-proBNP y su NT-proBNP estaba en 60, normal, completamente normal. Traté de ajustarlo para su índice de masa corporal, no me ayudó en nada, seguía siendo normal. Y dije, ¿qué tendrá esta paciente? Hice un ecocardiograma y el ecocardiograma tampoco ayudó mucho. La fracción de eyección era de 60%, no tenía hipertrofia del ventrículo izquierdo, no tenía dilatación de la aurícula izquierda y tenía solamente una disfunción diastólica sutil. Yo seguía sin saber en realidad que tenía esta paciente, pero para mí, frente a mí, era una paciente con insuficiencia cardíaca con una probabilidad pretest muy elevada. Le pedí que me enviara una lista de los suplementos que utilizaba. Recibí más de 15 fotos y muchos de los ingredientes de esos suplementos contenían biotina. Y yo recordé que la biotina interfiere de manera significativa con los ensayos que miden NT-proBNP en sangre. Puedes tener un paciente que tiene insuficiencia cardíaca como esta paciente, que si ha usado biotina en dosis considerables, entonces el estudio puede ser completamente normal, no descarta la enfermedad. Tomando esto en cuenta, me senté a ver su ecocardiograma de nuevo y entonces vi eso que yo les señalo en esos círculos rojos. Eso es grasa sobre el corazón, grasa epicárdica. Y está bien demostrado y es muy claro que esa acumulación de grasa epicárdica es un factor predominante en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca de fracción de eyección preservada. Esa grasa epicárdica comprime al corazón y no lo deja expandirse bien. Cuando el volumen de sangre llega al corazón, con muy poco volumen, la presión se eleva mucho y eso causa síntomas de insuficiencia cardíaca. Además, esa grasa que se acumula ahí en el epicardio, como se acumula así en el abdomen, es una grasa proinflamatoria y porofibrótica que afecta al miocardio, que hace que disfuncione, lo endurece y eso lleva a la insuficiencia cardíaca. Entonces, grasa epicárdica es algo muy relacionado con insuficiencia cardíaca de fracción de eyección preservada. Y entonces puedes tener pacientes que tienen volúmenes ventriculares que son normales, que tienen aurículas que son pequeñas, y como quiera tener insuficiencia cardíaca con este mecanismo como un mecanismo principal. Entonces, ya no tenía tanta duda de que esta paciente tuviera insuficiencia cardíaca, esa era mi principal sospecha y la grasa epicárdica me apoyó a la sospecha diagnóstica. Le di diuréticos. A los 4 días la paciente vino aquí al consultorio sonriente y muy feliz porque había dormido después de mucho tiempo. Entonces eso soporta el diagnóstico. Eh, Hay intervenciones terapéuticas para la insuficiencia cardíaca de fracción de eyección preservada que atacan específicamente ese exceso de adiposidad epicárdica. Entonces, esa estrategia es la que tenemos que considerar, no es tan difícil, es el mismo armamento. Y ese GLT2 como la dapagliflozina y empagliflozina, estos tienen evidencia en ensayos clínicos controlados de reducir la grasa epicárdica. Desde luego, un antagonista de receptores mineralocorticoides no esteroideos porque tiene insuficiencia cardíaca de fracción de eyección preservada. Esto se probó en el estudio FINEARTS. Y desde luego, un agonista del GLP-1 porque esta paciente tiene un problema de un fenotipo de obesidad, de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y hay que atacarlo. No hay una intervención terapéutica que mejore más los síntomas de estos pacientes como lo hacen los agonistas de los receptores de GLP-1. Nutrición y ejercicio, y esta paciente mejoró bastante. Les recuerdo entonces de nuevo la probabilidad pretest. Esta paciente tiene una probabilidad pretest elevadísima. Los péptidos y el eco no me ayudaban mucho, pero nunca dejé de sospecharlo y al final hice el diagnóstico, traté y a la paciente le fue bastante bien. Para terminar, les hablo un poco de la inflamación en la insuficiencia cardíaca y les hago la pregunta de si ustedes creen que valdrá la pena medir marcadores de inflamación en estos pacientes. Y la respuesta a esa pregunta nos la hizo este estudio. Este es un estudio reciente, el estudio Poseidón se publicó hace no más de 2 meses. Pacientes con insuficiencia cardíaca a través de todo el espectro de fracción de eyección, con mediciones de proteína C reactiva de alta sensibilidad. Y el resultado principal de este estudio es que en todo el espectro de fracción de eyección
cerca de un 40% de los pacientes tienen elevaciones significativas de la proteína C reactiva. Esto es cierto también para los pacientes con insuficiencia cardíaca de fracción de eyección preservada. 38.8% de los pacientes tienen elevación de los niveles de proteína C reactiva. Estos pacientes tienen más síndrome cardiorrenal metabólico, tienen insuficiencias cardíacas mucho más severas. Y algo que es muy importante y muy interesante es que las elevaciones de la proteína C reactiva parecen tener cierta correlación con la elevación de la interleucina 6. Entonces, la inflamación podría ser un blanco terapéutico en la insuficiencia cardíaca de fracción de eyección preservada y esto está por ser probado en estos dos estudios, el primero el ATHENA y el segundo el HERMES, que van a tratar de probar la efectividad del siltivecimab, que es un anticuerpo monoclonal que está dirigido contra la interleucina 6, específicamente en pacientes con insuficiencia cardíaca de fracción de eyección preservada. Para terminar, entonces, yo les digo que la insuficiencia cardíaca de fracción de eyección preservada es el fenotipo predominante de insuficiencia cardíaca en el síndrome cardiorrenometabólico, que hay nuevos algoritmos para interpretar los resultados de péptidos natriuréticos, específicamente el NT-proBNP, que facilitan mucho el proceso, pero dependen siempre de la sospecha clínica, que si tu paciente tiene líquido, así como la mnemotecnia, deberías sospechar y buscar insuficiencia cardíaca. Cuando hay disfunción diastólica y la disfunción diastólica es severa, eso definitivamente apoya el diagnóstico de la enfermedad y tiene implicaciones pronósticas, pero cuando está ausente no descarta la enfermedad. Hay que recordar siempre que insuficiencia cardíaca de fracción de eyección preservada es igual a NT-proBNP bajos. Ajusta los niveles a índice de masa corporal y si los resultados no obedecen a la probabilidad de test, no dejes de sospechar la enfermedad. Siempre considera algunos otros escenarios como los que les mostré yo aquí. Para todos estos pacientes como terapia, esto que yo le llamo el combo HEFPEF, un inhibidor del SGLT2, un antagonista de los receptores mineralocorticoides no esteroideos y un agonista del GLP-1. La inflamación es prevalente, tiene impacto pronóstico y podría tener implicaciones terapéuticas relevantes. Yo creo que deberíamos buscarla en todos los pacientes. Y por mi parte, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carrizales. Nos recuerda la importancia del cuestionario que se le hace al paciente y tomar la vida, y el histórico clínico y lo complejo que es la biología. Tenemos un par de preguntas acá que me gustaría comenzar con, a ver, ah, una bien cortita que ¿es la hipertensión se hereda? ¿Es genético? Claro, la hipertensión arterial esencial es una enfermedad que le decimos que es una enfermedad multifactorial. Hay muchas cosas que se conjuntan, muchos factores que se conjuntan para el desarrollo de la enfermedad. Desde luego, la historia familiar es algo relevante, pero hay muchos otros factores como el sedentarismo, el sobrepeso, la obesidad, el tabaquismo, la inflamación por muchos factores. Todo eso es lo que al final lleva a que se disregule la presión arterial y que se convierta o se vuelva patológica, ¿no? Pero sí, sí es algo que pesa definitivamente. Muchas gracias. Acá, bueno, con este medicamento que está bien de moda, al evaluar el perfil de un paciente con espectro completo del síndrome cardiorreno metabólico, que padece obesidad central severa, diabetes tipo 2, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. ¿Qué rol fundamental juega actualmente el receptor de GLP-1 como el Ozempic, semaglutide en los últimos consensos clínicos? Yo creo que aún no están tan bien posicionados con una recomendación fuerte en las guías. Esto es una cuestión de la disponibilidad de evidencia, pero la evidencia que se ha acumulado, yo creo que no queda duda del beneficio de estos medicamentos. Y eso hace un poco alusión a esta idea de que el origen central de este proceso es, sin duda alguna, el exceso de tejido graso disfuncional. Cuando nosotros recordamos cómo se veía a la insuficiencia cardíaca de fracción de eyección preservada con estos modelos previos de fisiopatología que decía que era una acumulación de factores de riesgo que causaban inflamación sistémica y que la inflamación era lo que desregulaba lo demás, había otros que decían que lo principal era la hipertensión arterial, pero la realidad es que ha habido estudios que han tratado de atacar específicamente estos blancos. Hay estudios con YECAS y con ARAS que no han demostrado beneficio franco en la insuficiencia cardíaca preservada. Y cuando uno se pone a analizar estos ensayos clínicos con agonistas de los receptores de GLP-1, el beneficio que dan tanto sintomáticamente como en los desenlaces duros,
no hay duda de que son deberían ser ahora parte fundamental del armamento para tratar esta enfermedad. Yo personalmente, el paciente que tiene el fenotipo de insuficiencia cardíaca con obesidad, no tanto obedeciendo al índice de masa corporal, sino que tiene esta obesidad central, que es un dato de exceso de tejido adiposo disfuncional. Estos pacientes deberían recibir un agonista del GLP-1 y creo que es una terapia bastante buena. Muchas gracias. Acá otra pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre los estudios de BNP y ProBNP? ¿Y qué información nos arroja cada uno de ellos? ¿Cuál sería el mejor estudio a solicitar? Claro, eso no es una pregunta tan sencilla. El NT-proBNP es mucho más estable. Es una molécula que en el sentido de el hacer la prueba diagnóstica tiene más estabilidad. Si uno se pone a revisar la evidencia clínica, casi toda la evidencia está hecha con NT-proBNP, los scores de riesgo tienen NT-proBNP, estos nuevos algoritmos de diagnóstico de la enfermedad están basados en NT-proBNP. Y hay algunas terapias para la insuficiencia cardíaca como el sacubitril valsartán que tienden a elevar los niveles de BNP y hacen un poco difícil la interpretación y eso no pasa con el NT-proBNP porque es un fragmento terminal que no es biológicamente activo. Entonces, pronósticamente es mejor, en el sentido del abordaje diagnóstico parece ser un poco más confiable y no tiene tanto este problema de la interpretación de los resultados. Yo aquí en la unidad de insuficiencia cardíaca utilizamos el NT-proBNP y las razones que yo di para pedir NT-proBNP aquí fueron básicamente esas. Eso es la que tiene de bondad uno frente al otro. Y en el ámbito del NT-proBNP, en un paciente con sospecha de esta patología, al interpretar ese marcador, que además presente una obesidad central e insuficiencia renal crónica en estadio 3, ¿qué consideración diagnóstica debemos tener para evitar falsos negativos, por ejemplo, o malas Claro, interpretaciones? desde luego, eso es algo más complejo. Hay cortes de ajustes, hay valores de ajuste o manera de ajustar los niveles de NT-proBNP también a la función renal. A partir del 60 de tasa de filtrado glomerular uno debería ajustar el valor y tienes que tomar en cuenta tal vez ambas cosas. Hay quienes dicen que la elevación del NT-proBNP en el paciente que tiene enfermedad renal es un reflejo de que los riñones no pueden eliminar bien el marcador, pero eso no es así. El paciente que tiene enfermedad renal y tiene elevación del NT-proBNP tiene estrés miocárdico, tiene afección cardiovascular y deberíamos tomarlo de esa manera. Para hacer el diagnóstico es difícil, no es tan sencillo, no tiene que valerse de todos los estudios, de buscar en el eco datos que te apoyen, ajustar los valores de corte a la función renal y al índice de masa corporal y con eso tratar de confirmar o descartar el diagnóstico. Ujú. No sé cuánto tiempo. Tenemos más preguntas aquí. Por ejemplo, al utilizar un antagonista de receptor de mineralocorticoides en el paciente con HFpEF, ¿hay alguna en específico que recomienden o puedan utilizar o cualquiera con igual beneficio? El único antagonista de los receptores de mineralocorticoide que tiene evidencia probada en ensayos clínicos para los pacientes con insuficiencia cardíaca de fracción de eyección preservada es la finerenona. Esto está en el estudio FINEARTS, que es un estudio reciente. Eh, la espironolactona tiene un estudio ya de hace algunos años, que es el estudio TOPCAT, que tuvo muchos problemas de la ejecución y muchos asegúnes, pero es un estudio esencialmente neutro, no es un estudio que apoye el uso de espironolactona. Entonces, cuando se han hecho algunos subanálisis de ese estudio TOPCAT y se ha excluido algunas poblaciones que parece que el enrolamiento no fue de lo más adecuado, entonces el estudio parece tener un resultado positivo que apoya el uso, pero en realidad no tiene evidencia fuerte y por eso no lo usamos tanto. La finerenona sí la tiene. Es una cuestión de disponibilidad de evidencia. Ahora, hace algunos meses se presentó el ensayo clínico SPIRIT, que es de espironolactona en insuficiencia cardíaca de fracción de eyección levemente reducida y preservada,
que es un estudio que también desafortunadamente no fue completamente bien ejecutado, que tuvo mucho problema por la pandemia del COVID-19. Y entonces los resultados también son resultados neutros que no apoyan el uso de espironolactona. Entonces, tal vez por rigor de evidencia científica, la respuesta debería ser finerenona. Ese es el medicamento que tiene evidencia clínica de reducción de desenlaces duros en estos pacientes. Ok. Em, bueno, todavía tenemos tiempo para un par más. Troponina I, CKMB, ¿tiene la misma relevancia como biomarcadores para insuficiencia cardíaca? No, no lo utilizamos como algo cotidiano porque sabemos que estos pacientes pueden tener algo de elevación de estos biomarcadores y solamente ser un dato de estrés miocárdico, pero no nos sirven para tomar decisiones clínicas. No es algo que cambie el comportamiento en cuanto al diagnóstico, tratamiento de los pacientes. Sí tienen peso pronóstico, claro. O sea, hay muchas patologías, incluyendo la insuficiencia cardíaca, en la que tener niveles de troponina de alta sensibilidad más elevados empeora el pronóstico, eh, pero clínicamente y en el día a día no apoyan mucho al proceso diagnóstico, al proceso terapéutico ni al comportamiento con estos pacientes. Voy a leer esta pregunta que me parece interesante. En la práctica clínica diaria de primer nivel, ¿cuál de las siguientes combinaciones del factor de riesgo y síntomas iniciales representa un escenario clínico con mayor índice de sospecha para iniciar el abordaje en esta fracción de eyección preservada dentro del espectro? Pensé que me iban a dar opciones, que eran como, pero no, Bueno, ya, espectro ya, síndrome ya cardio entendí, metabólico. ya entendí la pregunta, ya entendí la pregunta. Claro, el 80% de los pacientes con insuficiencia cardíaca de fracción de eyección preservada van a tener obesidad. Eso es una realidad. Estoy hablando del índice de masa corporal, entre el 70 y 80%. Cuando tomamos o cuando vemos a la obesidad como esta acumulación de adiposidad visceral y de obesidad central, eso sube a casi el 100%, 96%. Es un problema universal. Entonces, cuando vemos a pacientes así, deberíamos sospecharlo. Y el paciente que tiene hipertensión arterial, el paciente que vive con diabetes, el paciente que tiene estos factores de riesgo cardiovascular clásicos deberían hacernos sospechar la enfermedad. Yo les puse estas imágenes que fueron creadas con inteligencia artificial y el prompt para crear las imágenes fue solamente el sexo, la edad e insuficiencia cardíaca de fracción de eyección preservada. Y me arroja esas imágenes y es increíble lo mucho que se parecen a los pacientes que yo recibo en mi consulta todos los días que tienen este diagnóstico. Esa es la imagen clásica de la persona con insuficiencia cardíaca. Y desafortunadamente es también la imagen del paciente al que le dicen, pues es que ya tiene 76 años y aparte tiene obesidad, claro que le va a faltar un poquito el aire, pero no es normal que a la gente le falte el aire. Entonces, de ahí se debe partir. Tal vez la imagen clásica de la insuficiencia cardíaca de fracción de eyección preservada es una mujer entre los 60 y 80 años de edad que es hipertensa, que vive con algo de obesidad y a la que siempre se le hinchan los tobillos y cuando camina un par de cuadras se tiene que detener porque le falta el aire. Y yo quiero que ustedes se pongan a pensar y eso es una imagen que nosotros vemos todos los días, no solamente en el consultorio, la vemos en la casa, lo vemos en la tienda, lo vemos en todos lados. Esto es el prototipo de la población. Y nunca nos detenemos a pensar que esas personas podrían estar sufriendo insuficiencia cardíaca de fracción de eyección preservada. Entonces, eso debería hacernos sospechar la enfermedad. La edad, el tener algún factor de riesgo, el tener obesidad y tener algún dato clínico que sea sospechoso. Nosotros creamos esta mnemotecnia que se llama Liquid, que toma en cuenta estos signos y síntomas. A lo mejor no son todos, pero son tal vez algunos de los más específicos y otros de los más comunes. Y entonces ahora les decimos esto, si el paciente tiene líquido y tiene factores de riesgo, debería sospechar en insuficiencia cardíaca. Eso es una manera de ayudar a los médicos de primer contacto a siempre sospechar y recordar cuando buscar activamente la insuficiencia cardíaca. Bueno, en honor al tiempo, eh,
quiero agradecer, doctor Carrizales, muchas gracias por presentarnos hoy día todos estos casos clínicos y tiene razón, la verdad es que con ejemplos uno entiende más el concepto. Si existan más dudas en el futuro, revisando el seminario o como sea, por favor pueden acercarse directamente al doctor Carrizales o a nosotros, soporte técnico en Response Biomedical, y podemos hacer llegar sus preguntas y de alguna manera responderlas si es que necesitan. Muchas gracias a todos por atender este seminario. Gracias, doctor Carrizales, nuevamente y que tengan excelente resto de su día. Gracias. Gracias, gracias a todos. Buen día.